sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Bienvenidos al episodio 2 de Set and Zetas. Este podcast es un espacio donde conversamos sobre los caminos posibles de la conciencia, del cuerpo y de la salud. Hoy tenemos una invitada especial para responder todas las preguntas que nos estuvieron llegando, tanto por Instagram, aprovecho para dejárselos a quienes no lo tienen y no nos siguen, @set.and.zetas, y también preguntas que nos estuvieron llegando de manera privada. Para ya dar comienzo, vamos a saludar a nuestra invitada, que es la médica Ingrid Craig, quien además es la co-creadora de Set and Zetas. Bueno, primero, y pregunta que se repite muchísimo, ¿qué son los psicodélicos? Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias, Flor, por presentarme. Bueno, para arrancar, los psicodélicos son sustancias químicas que pueden ser naturales o artificiales, que tienen la capacidad de modificar nuestra conciencia. Tanto los contenidos, los sentidos, la percepción de individualidad y entre otras cosas. Por ejemplo, para citar una frase que dice el libro del gato y la caja, que se llama Un libro sobre drogas, que se los recomendamos fuertemente, los psicodélicos no solo cambian los contenidos de nuestra conciencia, sino que además modifican su estado de manera estable en el tiempo. Podríamos también decir que los psicodélicos, si pensamos en la etimología del nombre, son los manifestadores de la mente, ¿no? Psico es mente, alma, délico es manifestar, o sea que nos abren la mente. Y hablando particularmente de la psilocibina, que es uno de los psicodélicos naturales más conocidos hoy en día, los famosos hongos mágicos, ¿cómo actúa la psilocibina en el cuerpo, particularmente en nuestro cerebro? Bueno, en realidad lo que genera cambios en nuestro cerebro es la psilocina, no la psilocibina. La psilocina es una molécula que se va a generar en el cuerpo al ingerir psilocibina. Se genera, digamos, por el metabolismo de cuando uno ingiere los hongos mágicos o los hongos psilocibes, se genera la psilocina. Esta molécula lo que va a hacer es se va a unir a unos receptores que tenemos distribuidos en el cerebro, los 5-HT2A, que son los mismos receptores en donde se une la serotonina de nuestro cuerpo. ¿Y qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor, o sea, una sustancia química que actúa como un mensajero en el cuerpo y actúa principalmente en la regulación del estado de ánimo, además de otras funciones como el procesamiento del dolor, el ciclo del sueño, entre otras. Entonces, para bajar un poco los conceptos científicos, particularmente, ¿no? ¿Qué hace esta psilocina en nosotros y en qué puede ayudarnos? Que creo que esa es la pregunta que todos quieren saber. ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, sí, lo que va a generar es un patrón de conectividad cerebral inusual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Regiones que antes no se comunicaban empiezan a hacerlo. Y esto lo que va a hacer es abrir paso a nuevas asociaciones, percepciones y modos de sentirnos en el mundo. Esto nos va a permitir salir de patrones repetitivos que son dañinos. Por ejemplo, para citar un ejemplo, las personas que padecen depresión tienen patrones, pensamientos repetitivos de rumiación y en general son con tintes negativos que ocupan gran parte del día. Estas personas se vio en estudios de investigación que la psilocibina o otros psicodélicos que actúan de manera similar permiten romper estos patrones generando cambios positivos en la calidad de vida. Me parece súper interesante esto que estás diciendo, esto de los cambios positivos y de la durabilidad de los mismos en el tiempo, porque hoy en día nos encontramos en nuestras consultas, tanto los psicólogos como los psiquiatras, bueno, a vos también te ha pasado en tus consultas como médica, con pacientes que cada vez presentan más sintomatología compatible con ansiedad, depresión y estrés postraumático. Y son personas que nos dicen
algunos que vienen haciendo tratamiento, otras que no, pero que nos dicen que se quieren sentir bien y no logran sentirse bien. Y esas investigaciones que vos nombrabas muestran que la psilocibina es efectiva para el tratamiento de dicha sintomatología. Ahora, lo muy interesante entonces es que entre estas investigaciones y la implementación de este tipo de sustancias que son naturales, esto lo que podría ser es un nuevo paradigma en salud mental porque rompe con cierta estructura que más adelante vamos a nombrar. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en este estudio que yo nombro, que se realizó, lo que se hizo fue un estudio, lo que se llama doble ciego, donde la mitad de las personas se les da psilocina en este caso, y la otra mitad se les da un placebo. Y lo que se hace es, antes, durante y posteriormente a la toma, digamos, de la macrodosis, fue como una macrodosis de psilocina, se le fueron realizando encuestas de calidad de vida. Entonces lo que se vio fue que las personas que habían ingerido psilocina tenían muy buenos resultados en estas encuestas, incluso 6 meses después de la toma. Esto demuestra tanto la efectividad como la durabilidad de los cambios que se pueden producir con una sola dosis en comparación, por ejemplo, con psicofármacos que tienen que ser administrados a diario. Bueno, de eso es lo que decía antes, ¿no? Además de los efectos adversos y la resistencia que puede generar la medicación en los pacientes. Es decir, que ya no haga el mismo efecto, o sea que a misma dosis el efecto ya no sea el mismo. Y acá también entramos en una pregunta que nos llegó mucho y es ¿qué es una microdosis? ¿Qué es una macrodosis? Si la psilocibina genera resistencia, si es adictiva, si nos puede hacer mal. Bueno, son varias preguntas, pero arrancando con lo más importante para mí, es que se vio en distintos estudios que no existe una dosis letal de psilocibina. Esto quiere decir que, si bien puede generar algunos efectos adversos sutiles, digamos, no se documentaron muertes por intoxicaciones. Y con respecto a la adicción, justamente, los psicodélicos se utilizan para tratar adicciones a otras sustancias mucho más nocivas, o sea, nocivas en realidad, como son el tabaco o el alcohol. Y justamente los psicodélicos, al no actuar sobre el eje de la dopamina, que es el eje principal del cuerpo que genera adicción, como por ejemplo sí lo hace la nicotina del cigarrillo, los psicodélicos no generan adicción. Entonces, para dejar en claro esto, no es adictiva. La psilocibina no es adictiva, de hecho hay estudios, acuérdense que siempre los estudios y todos los papers los dejamos en la descripción del podcast, que refieren que tanto la psilocibina como el LSD son antiadictivos. Primero por el eje en el que actúan, ¿sí? No van a actuar en el eje de dopamina, sino en el de serotonina, y también por la experiencia misma. A veces la persona que hace la experiencia no quiere volver a repetirla, porque con una sola toma alcanza. Y también lo muy importante es que no hay dosis letal, es decir, quizás me tengo que comer la cantidad de hongo, de mi peso en hongos, y por ahí lo que sea más letal sea que me haga una indigestión total y no la sustancia en sí. Igualmente, me parece importante aclarar que siempre hay que hacer una consulta con profesionales de la salud formados en este tema, porque si bien no son adictivos y no hay dosis letales, no son soluciones mágicas y existen contraindicaciones para usarlos. No todas las personas pueden usarlos ni de la misma manera. Como toda medicación, hay que ver qué es lo mejor para cada uno. Y si bien no existe la letalidad, nadie quiere tener un famoso mal viaje y eso tiene mucho que ver con las condiciones y con el famoso set and setting. Bueno, claro, justamente el set and setting, que tiene que ver con dos variables principales. Por un lado, el set, que es cómo estamos nosotros durante la toma de la medicina, o sea, el estado inicial del sujeto antes de iniciar la experiencia, que tiene que ver con expectativas, prejuicios, el estado psicológico, la alimentación, un montón de variables. Y el setting tiene que ver con el ambiente, o sea, con quién estás acompañado, en dónde estás realizando el tratamiento, los sonidos que pueden afectar, la temperatura del ambiente.
todo lo externo que nos va a afectar también al momento de tomar la medicina. Y bueno, me gustaría aclarar esto justamente que decís del mal viaje. Ahora se lo llama viaje desafiante en realidad, porque lo que se interpreta es que la experiencia puede ser difícil, intensa, dolorosa o confrontativa, pero esto no quiere decir que sea necesariamente negativo. De hecho, muchas veces en estos momentos es donde se produce el mayor insight o transformación. Bueno, estas dos variables son fundamentales para determinar la cualidad de la experiencia. Me gusta esa corrección del mal viaje. Y agregaría una tercera, sobre todo si estamos pensándolo a estas medicinas como un uso terapéutico, ¿no? Como medicina, que es el de integración. Entonces tendríamos el setting y la integración. ¿Qué significa? Que no es simplemente tomo esto y veo qué pasa, checklist, tuve la experiencia, sino que hay todo un trabajo de preparación previa, un acompañamiento que forma parte del setting por parte de los profesionales y una integración posterior de lo acontecido. Sí, totalmente. Eso me parece fundamental y súper importante, que creo que tiene que ver con el tratamiento y con la diferencia entre que pueda funcionar o no un tratamiento de este estilo. Y bueno, y si te parece, para terminar esta parte, me gustaría hablar un poco de la diferencia entre macrodosis y microdosis, que estas definiciones de macro y micro se pueden usar en distintos psicodélicos, pero bueno, justamente vamos a hablar ahora de la diferencia entre la macro y la micro de la psilocibina, que básicamente la diferencia va a ser en la cantidad y en la intención de la medicina. Una macrodosis, por ejemplo, que generalmente es de 2 a 5 gramos de hongo seco, suele producir una experiencia psicodélica clásica, con visuales, introspección intensa, disolución del ego. En cambio, una microdosis, que en general es de 0,1 a 0,3 gramos de hongo seco, se caracteriza porque son subperceptuales. O sea, no hay alucinaciones ni grandes alteraciones. Pero tiene un trabajo que se va generando sin que uno se dé cuenta, digamos. Y se usa como una herramienta terapéutica para mejorar varias cosas, entre ellas puede ser el estado de ánimo, la creatividad, la concentración. Y estas microdosis, hoy en día existen varios protocolos, algunos estandarizados como el de Fadiman, que es un protocolo donde se toma un día y se descansa 2, o el de Stamet, que es otro protocolo un poco más intenso, donde se usan 4 días seguidos y se descansan 3. Y en general estos protocolos tienen una duración de 8 semanas aproximadamente. Igualmente, estos protocolos se pueden pensar diferentes o en asociación con otros hongos adaptógenos o plantas adaptógenas, dependiendo de las individualidades, las intenciones y también del estilo de vida y los tiempos de cada persona que desea utilizarlos. Bueno, por eso lo importante siempre es la entrevista previa, donde además de descartar contraindicaciones del uso mismo, ¿sí? de un adaptógeno o de la psilocibina, evaluamos cuál es el mejor tratamiento y medicina para cada persona particular. Muchas veces también lo que se va haciendo es viendo cómo la persona va registrando y sintiendo el proceso, al menos en una toma de microdosis, y ahí también se puede ajustar los días, se puede ajustar un poco también esta variable de la microdosis, si es de 0,1, 0,2 o 0,3, ¿sí? O sea, siempre va a ser entre 0,1 y 0,3, pero bueno, hay veces que por ahí 0,1 no genera los cambios necesarios y hay gente que necesita 0,2, o hay gente que con 0,1 está bien. O sea, por eso es muy importante, ¿no? El acompañamiento en todo el proceso. Y dejemos en claro, ¿cómo era entonces microdosis? ¿Cuánto es y cuánto es macrodosis? En cantidad, la microdosis es de 0,1 a 0,3 aproximadamente gramos de hongo seco en cada toma. Y la macrodosis es de 2 gramos a 5 gramos aproximadamente. Esto obviamente hay que tener en cuenta que todas las personas somos diferentes y somos todos con distinta sensibilidad a los fármacos, a cualquier tipo de fármaco, pero también a las sustancias psicodélicas. Entonces,
para algunas personas una microdosis va a ser de 0,1 y para algunas personas esa microdosis puede generar algunas percepciones, entonces incluso se puede disminuir de cantidad, digamos. O sea, es muy importante ver cada persona, la individualidad y ir probando, obviamente, siempre de una dosis baja a una dosis más alta, para ver cuál es la dosis que cada persona necesita. Bueno, para dar cierre a esta primera parte del episodio 2 y que no sea tan pesada en información y tiempo y quede claro el concepto de para qué se usa psilocibina en tratamientos de salud mental y las formas de uso y por qué se recomienda no hacerlo solo ni de forma recreativa, porque lo que se abre ahí requiere cuidado, integración, un entorno adecuado y muchas veces acompañamiento terapéutico. Totalmente. De hecho, los estudios clínicos más sólidos con macrodosis, que muestran que 1 o 2 sesiones de toma con acompañamiento profesional pueden producir mejoras duraderas en pacientes con depresión resistente, ansiedad o trastornos por consumo de sustancias. Sí, lo que muestran esos estudios es impresionante. No se trata solo de que la persona se sienta mejor unos días, sino que se reorganiza su forma de pensar, de sentir y de negarse. Sí, y eso justamente tiene que ver con lo que llamamos neuroplasticidad inducida por psicodélicos, que es un fenómeno que se observa con más frecuencia en las tomas de macrodosis, pero también se puede ver en las microdosis. Las personas reportan mayor capacidad de introspección, mejor gestión del estrés y en algunos casos reducción de otros consumos como el alcohol o el tabaco, como mencionamos previamente. Y es por eso que el acompañamiento que realizamos bajo el marco de la Ley de Salud Mental y la reducción de riesgos y daños, tanto de manera individual o de manera grupal, incluye también adaptógenos, regulación del sistema nervioso y un trabajo integrativo. Sí, esto es así porque la sustancia es solo una parte. La clave está en el entorno, el acompañamiento y la integración de la experiencia, incluso en las microdosis que muchas veces pasan desapercibidas, pero que hacen su trabajo de fondo. Sí, totalmente. Y bueno, para finalizar, me gustaría remarcar 2 cosas. Una que es importante, que no es una solución mágica a los problemas, que debemos realizarlo de manera cuidada, ya que no está indicado para todas las personas. Es decir, hay criterios de inclusión y exclusión muy claros para hacer este tipo de tratamientos. Además es importante realizar cambios en el estilo de vida, no solo una toma de una medicación, sino ver la alimentación, el ejercicio, entre otras cosas, como que también van a afectar. Y la segunda cosa que me gustaría remarcar es que usemos estas terapias con respeto y con conciencia ambiental, sabiendo que son los hongos y las plantas también seres con quienes convivimos y no debemos utilizarlos de manera extractivista como lo solemos hacer con otras sustancias o otras cosas. Bueno, no quisiera decir nada después de este cierre tan lindo y con tanto respeto y conciencia. Gracias por escucharnos. Nos musicalizó en este episodio 2 del podcast Hermanos Gutiérrez.